Saludos a todos. Este video funciona como un resumen sencillo de los contenidos de nuestra segunda sesión con el propósito de que no nos atrasemos con el progreso del curso debido a las novedades que les reporté esta semana. Entonces voy a dar una explicación breve de lo que sería nuestra segunda sesión y de los ejercicios que les voy a pedir que hagan para la segunda semana, que también van a ser de una cantidad más reducida de los que yo pondría normalmente, debido nuevamente a la coyuntura que estoy atravesando. Voy a tratar de que la voz no me falle y nada, pues expliquemos brevemente de qué se trata esto. Aquí tenemos unas pruebas sencillas, más bien rápidas de texturas. Están diferenciadas por categorías, son unas pruebas no tan sofisticadas, pero hablaremos un poco más de este tipo de cosas en unos minutos. Y aquí tenemos la continuación de los ejercicios de primera semana. Es decir, aquí tenemos construcciones sencillas y un poquito más complejas, utilizando trazo de construcción, líneas envolventes, pero también tenemos sombras proyectadas y, como lo había indicado en la primera sesión, vamos a ver una manera muy sencilla de construir dichas sombras proyectadas. Entonces, primero que todo, no pensemos todavía en rellenos, no pensemos todavía en altos contrastes ni en grises. Trabajemos con bolígrafo, bolígrafo de gel, rapidógrafo o con el plumón o Sharpie o marcador de nuestra elección, pero buscando únicamente formas. Entonces, para propósito de un buen registro, voy a utilizar un bolígrafo de gel. Es una herramienta que es bastante versátil, pero hay que tener cuidado con que no corramos la tinta con la mano. Además, nos da un registro muy inmediato de líneas. Se ve muy bien para el video, pero no es tan amable como, por ejemplo, el bolígrafo. Entonces, no salten a la herramienta más difícil siempre, pero tengan en cuenta que no deberían usar una sola cosa. Sobre todo, el bolígrafo normal eh, tiene el potencial problema de que se nos puede volver como una mañita, por lo que se aproxima tanto al lápiz. ¿Listo? Tengan eso en cuenta, por favor. Entonces, em, voy a generar cualquier forma, una forma muy sencilla, utilizando trazo de construcción. Vamos con el proverbial frijolito, muy sencillo, nada complicado. Voy a asignarle primero la longitudinal y después una, dos y tres transversales. Ahora, uno puede interpretar la sombra proyectada, pero eso toma algo de práctica. Entonces es bueno que tengamos un método, por sencillo que sea, que nos permita una construcción coherente de la sombra proyectada. Voy a cambiar ahora a bolígrafo normal. Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Esto realmente en términos de metodología no es nada complicado, pero les puede dar un anclaje válido para elaborar esas sombras. Voy a encerrar este frijolito, esta vejiga, esta pera, lo que sea que quieran interpretar aquí, en un rectángulo. ¿Listo? Así no sea exacto, pero tiene una forma rectangular creíble, coherente. Voy a asignar una ubicación para la fuente de luz. Y a partir de los límites inferiores del rectángulo, voy a generar un trapecio. Ese trapecio puede ser más grande o más pequeño, más extenso o más corto. En últimas, no es importante. Lo importante es que entendamos que si la forma, por decirlo así, sólida o la simulación de una forma sólida está encerrada dentro de un rectángulo, la sombra proyectada va a estar encerrada en un trapecio. Ese trapecio es la representación de la proyección de la sombra en un espacio completamente horizontal. ¿Listo? Aquí, en este momento, y esto todavía no está completo, pero es la primera versión, voy a interpretar midiendo prácticamente solo con la vista las curvas de esta perita. Es decir, yo voy a tratar de asemejar la posición de curvas en la esquina inferior derecha, superior izquierda, inferior izquierda, para generar una versión creíble
de la sombra proyectada. Yo me podría poner a rellenar esto, pero como les digo, inicialmente no quiero que nos compliquemos con ese tema porque quiero que tengamos un fogueo constante de la sombra proyectada como construcción. Ahora, esta no es la única manera de hacerlo, de hecho es una manera como intermedia. Hay una manera mucho más elaborada. Vamos a ello. Arranquemos con el bolígrafo normal. Alguien de pronto podrá decir portaminas, también podría funcionar. Y esto lo podrían hacer usando instrumentos, pero yo no soy amigo de esa metodología y la razón es, como yo les indiqué al principio de nuestra primera clase presencial, el propósito de la bocetación es adquirir una mecánica que nos permita visualizar ideas con sencillez, con efectividad, con claridad, utilizando una alta economía de recursos. Entonces, si uno va a cambiar instrumentos, si uno puede empezar a darle un carácter como de plancha técnica a un boceto y se puede llegar a ver muy bien, pero en últimas, la idea de bocetar prototipos con la velocidad y con la economía que necesitamos, pues se opone a ese tipo de procesos. Entonces, pues, yo personalmente no soy amigo de usar instrumentos, pero pues es respetable sobre todo para los que estén empezando y sienten que su pulso es muy, ¿cómo decirlo? Como descalibrado. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Tengo un rectángulo, es una forma legible, coherentemente legible como un rectángulo. Y ahora voy a elegir una ubicación de fuente de luz y voy a extender un trapecio desde la base inferior, bueno, eso es lógico, desde la parte inferior a la base del rectángulo. Pero aquí no voy a terminar, voy a separar por sectores. Voy a trazar una línea vertical a la mitad y la voy a extender aquí en el trapecio y voy a generar dos divisiones horizontales para tener un total de 6 sectores y voy a hacer algo similar aquí. Ahora voy a utilizar, yo creo que para que nos dé un registro todavía más contrastado, el Sharpie puede estar bien. Vamos a generar aquí una forma un poquito más compleja. Se me ocurre que puede ser algo como una especie tal vez como un tarrito o algo así. Pero vamos a ver qué pasa. Voy a poner aquí un óvalo, proyecto. Voy a poner aquí una forma orgánica. Voy a poner por aquí otra forma orgánica y se pueden dar cuenta que mi forma no remata en una línea recta. Es decir, en la base de este objeto no hay una línea recta. Hay una curva más bien llana. Le asigno sus líneas envolventes. Recuerden que el Sharpie es una herramienta que de pronto al principio desmotiva, por lo que nos deja ver un pulso que es natural, no se desanimen por eso, pero tengan en cuenta que es una herramienta como de diagnóstico. Yo elijo verla de esa manera. Como que si nuestro trazo es durísimo, recuerden ese trazo lento, rígido y pesado, esta herramienta lo revela inmediatamente. Pero anímense de vez en cuando a hacer algunos dibujos con trazo de construcción, eso sí, utilizando el Sharpie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora, muchachos? Voy a realizar una interpretación mucho más mesurada, ya no viendo la totalidad del trapecio respecto al rectángulo que encierra la forma original, sino voy a medir sector por sector. Entonces, por ejemplo, me puedo dar cuenta que la parte superior de este tarrito está ocupando de manera asimétrica los dos sectores superiores. Entonces me doy cuenta que la tapa toca más este sector que este otro. Entonces empecemos por ahí. Me puedo ir ahora a esta curva que está más o menos a la mitad entre estos dos sectores. Entonces yo podría poner una curva aquí y acá completar esa parte como del stopper. Por aquí hay otra curva que fíjense toca este sector pero realmente no llega a tocar este otro. Entonces esa curva iría por aquí. Y aquí sale una curva más bien suave que no llega a pasar de la mitad de estos dos sectores. Nosotros evidentemente estamos haciendo una interpretación y sobre todo al no usar instrumentos y al dibujar haciendo cálculos a la vista, pues esto no va a ser tan exacto como si fuera un dibujo técnico. Eso no debería alarmarlos. Lo importante es que tenemos un asidero lógico para la construcción de estas sombras. ¿Listo? Pero recuerden, el propósito de la clase es
ganar unas habilidades de visualización que sean coherentes, pero donde parte de esa coherencia está regida por la economía. Por eso es que, sin que estemos buscando que esto sea chambón, informal y nada de eso, estamos buscando que tenga un aspecto, llamémoslo por decirlo así, artesanal. ¿Listo? Hagamos un par de ejercicios más. Pueden seguir la mecánica que prefieran. Primero generar los rectángulos y trapecios y después las formas que están circunscritas dentro de esas dos formas geométricas, o primero generar los ensamblajes, las formas tridimensionales y luego encerrarlos en formas geométricas, como prefieran. ¿Listo? Lo único que les voy a pedir por ahora es que se alejen del lápiz, por la razón que hemos venido diciendo, que no tengan esa timidez, esa excusa de la timidez para, para no explorar el trazo de construcción, que es mi mayor preocupación. Yo les indiqué, creo que ya se dieron cuenta, que yo soy una persona muy repetitiva. Eh, Creo que es parcialmente un defecto, parcialmente también es una virtud, porque trato de reiterar lo más que pueda para que haya claridad. Y el trazo de construcción es una habilidad fundamental para la clase. Es una que debe cultivarse durante al menos un par de meses. Y el problema está en generarle resistencia. ¿Listo? Más allá de salir perfectos en un curso de 4 meses y medio, más o menos, de hecho, 4 meses calendario es lo que dura nuestro curso, me interesa que salgan con unos fundamentos fuertes. Y si por timidez se refugian de nuevo en el trazo pesado, lento, demasiado rígido, pues esto no va a contribuir a unas construcciones dinámicas, sobre todo a medida que vayamos aumentando la complejidad de los temas de la clase. Entonces, por favor, quiero invitarlos una y otra vez. Así al principio se equivoquen, así al principio sientan que no les salen tan bacanos, pero por favor, todo el tiempo partan del cultivo del trazo de construcción en todos los ejercicios. De ahí mis recomendaciones de materiales, la prohibición de algunos otros materiales, ¿vale? O sea, hay una razón lógica, no tiene que ver con mis gustos como artista, ni mucho menos. Pero pues sí los invito a que tengan confianza en esa parte del proceso, porque yo sé, por experiencia propia, que al principio puede ser muy descorazonante ver una línea que es menos que perfecta, cuando pensaríamos que si nos dejan dibujar más rígido, se van a ver más bacanos los dibujos. Y pues sí, técnicamente eso puede pasar, pero de nuevo no estamos cultivando nuestra habilidad fundamental, que es trazo de construcción. Entonces aquí voy a trazar el rectángulo. Perdón, acomodo mi silla. Trazo el rectángulo. Se pueden dar cuenta, no es un rectángulo exacto. No tiene que serlo, no pasa nada. Voy a tener cuidado también con una cosa. Fíjense lo que está pasando aquí y lo que está pasando aquí. Uno puede leer la orientación general de las figuras. Por ejemplo, este frijolito tiene una orientación horizontal. No de derecha a izquierda, pero es una orientación horizontal. La sombra proyectada se lee como una inclinación descendiente hacia abajo a la izquierda. Este tarrito se lee como que tiene una orientación vertical, de nuevo no es de arriba a abajo, pero se lee como de una orientación vertical, y la sombra proyectada se lee como proyectada, valga la redundancia, abajo hacia la derecha, en una trayectoria descendiente. ¿Por qué me estoy deteniendo un momento acá? La sombra proyectada y la forma que genera dicha sombra proyectada nunca deberían ir en la misma dirección. Es decir, que si yo tengo una forma y yo proyecto la sombra proyectada de tal manera que sus direcciones se parezcan mucho, eso va a entorpecer la legibilidad tanto de la forma como de la sombra. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo, eso, en este caso para aprovechar el papel y la manera como el papel está siendo captado por mi cámara, puedo elegir que la sombra proyectada sea mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más horizontal, o sea, tengo una deformación mucho más marcada. No pasa nada. Aquí puede llegar un momento en el que uno diga, uy, de pronto a nivel de sectores leer eso va a estar complicado, pero de nuevo, uno hace el intento de interpretar, por ejemplo, aquí no voy a usar sectores. Si más o menos en el tercio superior tenemos una dirección inclinada en esta tapa superior, pues entonces podemos interpretar eso también aquí. Así no quede perfecto, pero vamos a tener una coherencia con el objeto cuya sombra estamos proyectando. O sea, de hecho, esta sombra
Valdría la pena extenderla mucho más para que no pierda yo la lógica de la forma. También tengan en cuenta que la sombra proyectada tiene que partir de la base del objeto, no de la base del rectángulo, sobre todo cuando el objeto tiene una base curva. Es decir, que yo no puedo empezar aquí a trazar unas curvas que estén desconectadas del objeto que las genera. Eso pareciera como de pronto una indicación muy obvia, pero es un error muy común que comete la persona que recién está empezando a estudiar estos temas. Entonces aquí voy a interpretar esto un poco de afán. Va a distar mucho de ser perfecto, pero de nuevo, si tiene suficiente coherencia, por ahora va a ser suficiente. Sobre todo cuando no esté utilizando sectores ni una construcción muy compleja para mi sombra. ¿Listo? Pero lo importante y lo que sí quiero que nos quitemos de una vez son las malas mañas al momento de generar la sombra proyectada. Todo está sujeto a tener malas costumbres. ¿Qué quiero decir con eso? Así como hay gente que llega dibujando con línea peinada y explicamos por qué no hay que dibujar con línea peinada. Porque es un dibujo ineficiente donde no agregamos información nueva con cada trazo, sino solo pisamos donde ya antes habíamos dejado información. Con sombra proyectada hay un error muy común que yo siento que es simplemente el producto de vacíos en nuestra formación y es el siguiente. Yo tengo una forma, sea compleja o sea sencilla, y no tengo una mayor noción de cómo construir la sombra proyectada, entonces yo le pongo un, como un charco negro por debajo. Y uno dice, ¿pero qué generó esto? Ahí intervienen varias cosas. Por un lado, como ya lo dije, la inexperiencia, aunque creo que también la cultura popular nos deja la idea de que debajo de un personaje, por ejemplo, en caricaturas clásicas, hay tradicionalmente un óvalo negro. Entonces uno puede ver ejemplos de caricaturas donde aquí puede haber un personaje, pero por debajo, en lugar de haber una proyección coherente de acuerdo a su forma, lo que hay es simplemente un óvalo negro o de un color muy oscuro. Eso es una convención visual. No puedo decir que sea incorrecto, pero es una convención que deliberadamente ignora la lógica de formas. Entonces, pues vamos a evitar eso. Por eso mismo, les recuerdo que por ahora no se afanen por rellenar, porque el asunto es, si evitando rellenar, podemos usar con la misma energía con la que rellenaríamos un solo boceto y podemos hacer 2, 3, 4 o 5, hagámoslo. Vamos a rellenar algunos, pero vamos a pasar un rato haciendo construcciones lo más coherentes que podamos. Ya saben, puede ser calculando a la vista, que probablemente no les va a quedar tan bien, pero es válido que lo prueben. Pueden usar un rectángulo y un trapecio, donde hay como un cálculo intermedio. O pueden usar sectores, no tienen que ser 6, podrían dibujar más, podrían dibujar 8, 12 sectores. Lo importante es que tengan una rejilla que puedan contrastar, donde puedan contrastar su apariencia en su versión estática, por decirlo así, cuando está circunscrita esa rejilla dentro del rectángulo y cuando está proyectada horizontalmente y queda entonces circunscrita dentro del trapecio. ¿Listo? Entonces fíjense, ¿por qué les digo que uno puede intentar como calcular esto a la vista? Yo tengo aquí esta botellita. Le asigno líneas envolventes. Entonces se pueden dar cuenta que aquí se revela la virtud y la desventaja del... O no voy a decir desventaja, sino el problema ahorita como... Pues ustedes saben cómo estoy yo ahorita, entonces pues mi pulso dista mucho de ser el mejor en este momento. Entonces uno se puede dar cuenta que el registro de estas líneas es tan delicado que los duplicados de líneas se ven muy rápido, pero el bolígrafo de gel es una herramienta muy útil y se darán cuenta cuando estemos en módulos más avanzados que tiene usos más allá de solo darnos un registro negro muy bonito, se presta para ciertas formas de bocetación que veremos también dentro del curso, pero pues por ahora no voy a hacer spoiler. Entonces voy a asignar aquí una transversal, creo que con una puede ser suficiente. De nuevo voy a procurar que la orientación que tiene la forma y la orientación de la sombra proyectada no coincidan. ¿Listo? Que haya una intersección. Miren que aquí también pasó. Una orientación vertical ligeramente curva cambia a una orientación marcadamente horizontal en la sombra proyectada. Para los que no recuerden por qué se sugiere eso, la idea es que la sombra proyectada ayude a vender, por decirlo así, la noción de que este objeto está asentado sobre una superficie. Si
coincidimos visualmente en la construcción de sombra proyectada y la forma que genera dicha sombra, se va a empezar a generar una confusión visual. Pero si no ocurre eso, si hay una intersección donde el ojo inmediatamente pesca qué es forma y qué es sombra, la idea de tridimensionalidad aumenta inmediatamente. Entonces, por favor, tengan muy presente eso. Entonces, volviendo aquí al caso de la botellita, si esta es la orientación general de mi forma, voy a procurar que la sombra proyectada siga otra dirección. Podría ser que fuera en esta dirección, podría ser que fuera en esta otra. Voy a elegir que vaya en esta dirección. Y como les decía, uno puede intentar calcular esto a ojo. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Voy a generar la primera parte de la sombra proyectada como un óvalo que está por debajo de este tarrito. Miren que no empezó en el límite, está por debajo. Y de aquí voy a sacar la proyección, en este caso más como un cono y no como un cilindro, del cuello. ¿Cuál es esa razón? Ustedes mismos la pueden intuir acá. ¿Qué le pasa a la sombra proyectada? La sombra proyectada se va ampliando. También pasa acá. Hasta cierto punto también pasa acá, aunque entre más larga sea la sombra, más mesurado va a ser la amplitud de la sombra. Y entre más chata sea la sombra, más amplia puede llegar a ser o más grande puede ser su amplitud. Entonces, si yo estoy proyectando la sombra de un cilindro, no puedo ver un cilindro o no puedo ver la silueta de un cilindro. Tengo que ver cómo esa silueta se empieza a ensanchar. ¿Listo? Entonces, recuerden, ninguno de estos vale como plano técnico. Estos sí, pues sí son ejemplos deliberados de errores, pilas con esto. Ninguno de estos es un plano técnico, pero lo importante es que tiene coherencia, tienen verosimilitud en la manera de representar sólidos que están interrumpiendo la luz y generando una sombra en un espacio horizontal. ¿Listo? Entonces, cambiemos de hoja y hagamos un poquito más elaborados estos ejercicios de sombra. ¿Listo? Pero como les decía, al principio, por favor, no se preocupen con la idea de rellenos. No se afanen por eso. ¿Listo? Fíjense que todo esto, desde que tenga legibilidad, desde que tenga esa capacidad de vender esa noción espacial, no necesita relleno. Esa es la gracia del método que estamos siguiendo para empezar el curso. Así como uno puede decir, listo, yo creo que esto es un sólido, pero no hay volumen. ¿Por qué? Porque hay una silueta que tiene suficiente legibilidad, en tanto que silueta, y además de eso las líneas envolventes comunican la noción de que es un sólido en el espacio. Entonces, no se afanen por rellenar. Sí lo van a tener que hacer, lo van a poder hacer, pero en una cantidad limitada de ejercicios. Listo, entonces continuemos aquí con esta práctica preliminar de sombras proyectadas. Y a algunos de los ejercicios que van a estar en esta hoja sí les vamos a asignar un relleno. Entonces les recuerdo, uno puede partir desde la construcción básica de todo. Y recuerden que si llegan a necesitar utilizar solo para esta parte, no para el boceto final, sino para la maqueta de la sombra del objeto, si esto que estoy haciendo yo a mano lo quieren hacer al principio con un portaminas o un bolígrafo valiéndose de una regla, pues háganlo, pero sepan que el ideal sería que puedan ir soltando la mano para que, como un dibujo a mano, como un boceto, puedan generar ese mapa muy sencillo de iluminación. Y les recuerdo, lo que yo estoy dibujando acá, ni de lejos se va a ver perfecto, pero lo importante es que tenga coherencia, que tenga credibilidad, verosimilitud en términos de comunicar sólidos en el espacio. Y si están logrando eso, estamos por buen camino. ¿Listo? Entonces vamos a generar aquí un objeto. Se me ocurre que podría ser, pero utilicemos nuestro bolígrafo de gel. Voy a generar aquí un pequeño, un ensamblaje un poquito más complejo. Iba a ser como un objeto escenográfico, pero no quiero brincarme tanto porque quiero que todo este video tenga demos que ustedes pueden utilizar. Entonces, hagamos otro ensamblaje. Voy a generar aquí una forma orgánica. Esa forma orgánica se va a conectar con una base inorgánica. Puede ser como una materita, por ejemplo. Fíjense nuevamente cómo la base de mi objeto
no está guiado por líneas rectas a 0 grados, porque yo estoy simulando un objeto en el espacio que no está visto solamente a la altura de los ojos. ¿Por qué se puede ver en la base como esta forma de V? Porque estamos viendo este cubito desde arriba, ¿listo? Entonces, para que tengan cuidado al momento de generar su sombra proyectada, de no caer en el error de saltarse la coherencia más básica que debe tener la sombra proyectada, que es la sombra siempre parte del objeto que la genera, no está separada. Miren, por ejemplo, cuando hacemos esferas, hay gente que cae en un error muy, muy básico. Hace la esfera y saca la sombra como por acá y uno dice, ¿dónde está la conexión de este objeto con este otro? Esto puede llegar a ser coherente si la esfera estuviera ligeramente elevada, pero si no es así, no, esto es tan equivocado como cuando alguien hace una esfera y le pone como una sombra que no tiene una forma absolutamente de ninguna manera coherente de acuerdo a la fuente de luz. Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente vamos a empezar con la forma más grande, esta como gomita que hay acá, ¿no? esta masa orgánica, que no le he dado líneas envolventes. Y es importante hacerlo porque eso le va a dar un tenor distinto. Si le hubiera dado las líneas que le he dado a los ejercicios preliminares, se hubiera visto completamente diferente. Pero fíjense que la manera como asigné longitudinales, y son dos, más transversales, le da a esto una apariencia más como de pastilla, como de un barril o un cilindro chato, en lugar de la forma tradicional como de perita. Ese es el poder que tienen las líneas envolventes. Entonces no voy a dejar esa parte como muda, por decirlo así, o incompleta, porque pues eso le va a restar lógica a mi ejercicio. Entonces, ahora sí, empecemos a interpretar esta silueta aquí. Esto de pronto puede sonar un poco obvio, pero tal vez es una pregunta con la que alguno de ustedes saldría y ya saben que jamás hay preguntas ni tontas ni obvias ni que no van a hacer. Las sombras proyectadas no deberían tener líneas envolventes, ni siquiera en su construcción. No, acá lo que debe hacer simple y llanamente es interpretar dónde va cada silueta, pero líneas envolventes para la sombra proyectada no hacen falta. ¿Listo? Y recuerden otra vez, la sombra proyectada, a medida que se aleja en el espacio, se ensancha. ¿Listo? Esa es una propiedad de la luz. De hecho, las propiedades de la sombra son un poquito más complejas, como de pronto lo pueden recordar chicos que ya hayan visto fotografía. La sombra proyectada, a medida que se aleja del objeto que la genera, se ensancha, se difumina y va perdiendo tonalidad. Pero como estamos pensando inicialmente en forma, que es uno de los pilares centrales del curso de bocetación, solo vamos a considerar uno de esos tres atributos. No nos va a importar por ahora que se difumine, no nos va a importar que pierda tonalidad, aunque algo de eso sí lo vamos a empezar a hacer pronto. Lo que sí nos va a importar es que se va ensanchando a medida que se mueve en el espacio. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a darle algo de relleno a este ejercicio. Entonces voy a decidir dónde asigno esa sombra. Este es un ejercicio, por sencillo que sea, que tiene validez. De hecho, déjenme ponerlo más al centro para que gane más protagonismo. Es un ejercicio que tiene validez para revisar también algo que es común, y es nuestras líneas envolventes no siempre van a ser mapas exactos de dónde debe haber diferencias entre luz y sombra. Creo que aquí tienen suficiente validez para servir como punto de partida, pero hay varias cosas que están faltando aquí. Entonces, primero que todo, voy a generar la silueta de esa sombra, no sombra proyectada, perdón, la sombra interior del objeto. Entonces fíjense lo que va a pasar ahí. Estoy usando curvas para darle una nueva frontera a esta sombra, pero no va a llegar hasta la mitad del objeto. Y adicionalmente aquí voy a dejar una reserva. La razón es que la luz no solamente toca el objeto, sino que toca el ambiente y se regresa. Y cuando la luz se regresa en volúmenes curvos, yo debo dejar una reserva que se llama luz de rebote, porque ese residuo que me regresa el ambiente sobre mi objeto empieza, por decirlo así, a carcomer o a limitar qué tan nítida puede ser la sombra del objeto. Lo que quiero decir es que cuando el volumen sea curvo, no va a ser posible rematar en sombra y solo en sombra, porque eso no consideraría que una parte de la luz se está regresando sobre el objeto. Si algo de eso les parece un poco confuso,
De nuevo, paciencia, vamos a revisar partes de la luz en clase, pero como les digo, esta es la versión, de hecho en segunda sesión no vemos partes de la luz y esto en todo caso es una versión light de lo que haríamos en segunda sesión por la coyuntura que estoy atravesando yo en este momento. Entonces fíjense que nuevamente yo extiendo un poco más el espacio de mi sombra interna y además dejo esa reserva que corresponde a la luz de rebote. Y ahora sí le saco una proyección de sombra que la plantica, por decirlo así, crearía sobre el cubo. Y como lo habíamos explicado hace unos días cuando estábamos en clase presencial, cuando tengo formas inorgánicas, vamos a asignarle lados de sombra y lados de luz. O sea, yo aquí, por ahora, no me voy a meter con grises, ni me voy a meter con, sobre todo, gradaciones. Algo de grises sí lo vamos a poder explorar ahorita mismo, pero sobre todo que la cara de sombra como que tenga un poquito de sombra, un poquito de luz, no. Por ahora pensamos dónde hay luz, dónde hay sombra, para de contar. Lo mismo para la sombra proyectada. Recuerden, las propiedades tradicionales físicas de la sombra proyectada son tres. A medida que se aleja del objeto que la genera, se va volviendo 1 más ancha, 2 más difusa y 3 cada vez más clara. La razón es que la luz empieza a intervenir esa sombra a medida que se aleja del objeto hasta, por decirlo así, carcomerla o difuminarla por completo. Por ahora, lo único que nos debe importar es que la sombra se ensanche a medida que recorre el espacio. Y si construyeron a partir de trapecio, ya sea que tuvieran sectores o no, no tienen que preocuparse, esa forma va a ser lo suficientemente coherente. Para terminar este ejercicio, tengan en cuenta una cosa que está pasando acá, que al estudiante de primer semestre le da pánico. Miren que no hay separaciones entre la materita y la sombra proyectada, o sea, la base del objeto y la sombra proyectada no tienen una separación visual. ¿Listo? Y eso es deliberado. ¿Por qué? Porque normalmente lo que haríamos, si es un error, es dejar una raya blanca. Uno puede dejar algunas reservas en algunos ejercicios, pero en general no hay que tenerle miedo a integrar la sombra del objeto con la sombra proyectada por dicho objeto. Miren, aquí voy a hacer uno a la vista sin estructura, manteniendo coherencia. Incluso no le voy a dar líneas envolventes, pero la sombra ya de por sí se va a volver. Discúlpenme que aquí se me movió esto. Hay una lamparita aquí contra el block. Listo. Entonces la sombra se termina convirtiendo en una forma envolvente. Y fíjense lo que va a pasar acá, muchachos. Yo le voy a dar a esto un bloque de tinta negra por ahí el 95%. No me voy a preocupar cuando esté dibujando con Sharpie con dejar un bloque negro y ya, aunque es algo que yo puedo hacer. Y cuando yo transite del objeto a la sombra, no me voy a preocupar por dejar una raya blanca que separe el objeto de su sombra. Eso no lo voy a hacer. Entendámoslo así como peinar la línea es un error en el curso. Entendamos que dejar una raya completa que separe objeto de su forma también es un error para efectos de la clase. La razón es que estamos siguiendo siempre el principio de economía, que consiste en que la menor cantidad posible de todo, de trazos, de formas, de sombras, de narrativas incluso. Tratamos de siempre ser directos. Cuando estamos hablando de estos primeros ejercicios, tenemos que procurar darle al ojo una sola partícula que perseguir, no dos, ni tres, ni cuatro. ¿Eso qué significa? Que el objeto y la forma que generan se deben leer como una sola cosa. Además, si cultivamos la idea de que el objeto y su sombra tienen direcciones diferentes, no debería haber problema con que yo fusione la sombra con el objeto. Entonces también practico ese principio. ¿Listo? Hagamos otro a la vista para que sigamos dándonos cuenta que es posible hacerlo. No, ya saben, no se preocupen si están haciendo mapas de iluminación, eso es muy válido. Eventualmente podremos ganar suficiente confianza para que estos mapas puedan salir a la vista. ¿Listo? Pueden practicar uno y otro, pero en general les recomiendo, sobre todo los que recién están empezando, que hasta ahora estén empezando a indagar esto, es muy posible que nunca antes hayan dibujado con Sharpie, que siempre lo hayan imaginado como una herramienta de relleno. Entonces no se preocupen, usen mapas que pueden elaborar con portaminas, con rapidógrafo y con instrumentos, pero recuerden, solo el mapa. Todos los bocetos finales sí o sí
en tinta, ya sea Sharpie, ya sea bolígrafo, ya sea bolígrafo de gel, ya sea plumón, ya sea brush pen para los que lo tengan. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Hagamos otro ejercicio donde la sombra no sea un bloque negro, sino tenga matices de gris. ¿Listo? Entonces voy a construirlo. Vamos a posicionar otra vez el papel para que el video no se vaya a leer demasiado desordenado. Listo, aquí tengo un sector bastante amplio donde van a poder ver bien lo que estoy haciendo. Entonces primero generamos ese mapita. Generamos ese mapita de iluminación. Entonces ese mapa de iluminación, o perdón, ese mapa de la construcción de la forma que va a incluir la sombra proyectada. Nada especialmente complicado, un rectángulo del cual parte un trapecio. En este caso el trapecio también está como bien acostadito, es bien largo o relativamente largo. Creamos la separación de sectores. Ustedes se pueden dar cuenta que yo soy amigo de usar 6, pero ya saben, pueden usar más. No deberían usarlos hasta el infinito. Entre más sectores haya, más complejo se va a volver el ejercicio. Y la idea es que pues lo que estamos educando nosotros poco a poco con cada ejercicio es la observación. Entonces, pues, yo recomendaría que no se volvieran tan complejas esas mallas que hasta volverlas inmanejables. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con bolígrafo. Entonces, de nuevo, voy a generar un ensamblaje con formas orgánicas e inorgánicas. Creo que no sería especialmente grave jugar como con una figurita a lo Funko Pop, como algo que parezca un personaje, pero que no tenga tanta complejidad hasta el punto de que ya no lo podamos manipular bien. Recuerden que esa es la razón por la que no quiero que se metan, sobre todo aquellos de ustedes que sean entusiastas el dibujo de superhéroes, de cómic norteamericano, el anime y manga. Tenemos que colapsar la complejidad de nuestros ejercicios porque si no se van a volver inmanejables. La anatomía y las características de los estilos particulares de arte son muy complejos para lidiarlos bien al principio, sobre todo cuando recién estamos arrancando y nos están metiendo un montón de información nueva en cada sesión. Entonces, está bien usar cartoons hasta cierto punto, pero esos cartoons nunca deberían ser tan complejos que no podamos hacer, por ejemplo, un análisis estructural, que no podamos hacer un buen análisis de formas y ahora un análisis de iluminación. Yo le decía a un estudiante hace unos días que me mandó un avance, tenía algunas cosas muy acertadas y otras no tanto, y la parte desacertada era que la asignación de líneas envolventes no era la mejor, pero como las caricaturas que estaba usando de referencia todas tenían cara, ya eso vendía la idea del personaje, pero las líneas envolventes no eran demasiado coherentes. Entonces por eso insisto mucho en que piensen como Funko Pops o juguetes de vinilo sin pintar. Acá por ahora no debe pasar absolutamente nada. Nada. ¿Listo? Porque otra vez, eso es una distracción. Y además, para el que le interese, hacia el final del curso vamos a ver no solamente algunos principios de cartoon y de personajes en términos de estilo, sino sobre todo en términos de forma y construcción. O sea, vamos a hablar de cómo se construye un cráneo, cómo se construyen expresiones, la rotación de un cuerpo. Entonces, pues todo a su tiempo. Mucha paciencia por ahora, por favor. Paciencia, reiteración y pedir feedback. Eso nos va a sacar adelante en el curso. ¿Listo? Entonces, empiezo mi sombra proyectada. Voy a empezar, obviamente, por la forma más grande. La cabeza de ese cartón me puedo dar cuenta que llega hasta la mitad, o prácticamente hasta la mitad de estos dos sectores. Entonces, eso sería más o menos por aquí. Y a partir de ahí es que voy a trazar ese óvalo, que sería la interpretación de ese círculo o de esa esfera, más bien, en el espacio. De hecho, convirtámoslo en una esfera por virtud de la asignación de líneas envolventes. No nos saltemos etapas. Entonces, mi primera longitudinal. Aquí puedo poner otra. Aquí puedo poner una tercera. Una y dos transversales. Una y una transversal. Otra longitudinal. Una y dos transversales. Creo que eso es suficiente. Este cuerpo como de perita llega hasta como el tercio inferior del último sector. Y luego tenemos las piernas. Y recuerden
que la sombra proyectada parte de la base del objeto. O sea que la sombra de esas piernas debe partir de las piernas. Eso, de nuevo, hay momentos en las clases donde yo voy a sonar súper obvio, pero hay que tener en cuenta que eso es así. Porque a veces uno de pronto por estar siguiendo un mapa no se da cuenta que está cometiendo un error estructural. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de reflexiones. Que creo que los bracitos me quedan un poco más bajo de lo que yo necesitaba, pero creo que hay suficiente coherencia en la sombra como para hacer un ejercicio por lo menos legible. Entonces ahora voy a generar la zona de la sombra. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy creando un límite curvo en esta sombra y estoy extendiéndolo más allá de la envolvente. ¿Listo? O sea, yo voy aquí, por decirlo así, a mapear mi iluminación y estoy dejando que esa luz trascienda, perdón, que esa sombra trascienda, al menos parcialmente, el espacio originalmente asignado por las longitudinales. Eso es válido. Es válido también seguir las longitudinales. Simplemente quería jugar con la idea de diseñar como formas curvas interiores esa sombra interior. ¿Listo? Y ahora voy a darle a esto un entramado. Ni de lejos. Bajo ninguna circunstancia voy a intentar yo generar un bloque de tinta así de oscuro con una herramienta tan delicada como un bolígrafo. Además me daño la mano. Lo que yo voy a hacer es asignarle a esto un entramado. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es simplemente un encadenamiento de unos trazos que no son completamente ordenados. De hecho, esto es un ejemplo muy básico de lo que llamamos una textura orgánica, que ese es el tema que voy a explicar en la parte final del ejercicio. Creo que se los voy a dejar lo más sencillo posible para que no nos compliquemos la vida. Texturas es un tema complejísimo, vamos a tener oportunidad de jugar más con esto, pero no quiero sobrecargarlos, prefiero darles algo muy al punto y que ustedes jueguen lo más que puedan con ese tema. Entonces, usando el mismo entramado orgánico, voy a rellenar esta sombra. Sí, es evidente que el bracito me quedó más abajo de lo que quería. Se la vi. Y listo, ahí tenemos un ejercicio. Me acerco esto un poco más a la cámara. Ahí tenemos un ejercicio que desde que sea coherente, verosímil, legible, da. ¿Listo? Dista mucho de ser perfecto, no pasa nada. Eso no significa hagamos cualquier cosa y si se echa chambón, no. De nuevo, tiene coherencia, tiene legibilidad, tiene verosimilitud, sigue procedimientos coherentes o prácticos para la clase, usa trazo de construcción, usa líneas envolventes y la respuesta a todas esas preguntas es sí, su boceto va por buen camino. Si en lugar de eso su boceto parece como un alambre torcido, si las líneas envolventes no se leen como envolventes, acuérdense que ese es el primer error. El que, por ejemplo, las transversales no se lean como bien ovaladas, que no tengan ese gancho, por decirlo así, que se hunde en la parte de las formas que se alejan de nosotros. Todo eso toca tenerlo en cuenta. Nunca vayan a malinterpretar, por favor, que el que no estemos haciendo dibujo técnico nos da permiso de hacer dibujos de mala calidad. Ese jamás es el propósito de la clase. ¿Listo? Entonces, concluyamos este video que ya está rondando 43 minutos con una práctica introductoria del tema de texturas. Este tema es más complejo, pero como les digo, esta es una versión light para tender puente con el curso, porque pues no quiero sobrecargarlos demasiado, pero no quiero que nos atrasemos. Entonces, hablemos brevemente de texturas. Cuando hablamos de texturas, estamos hablando de intervenciones sobre una superficie para simular materiales. Pero nosotros no vamos a dejar de pensar en abstracción. Y esto todo se encadena con el principio de economía. Voy a utilizar la menor cantidad posible de recursos. ¿Eso qué significa en el caso de texturas? Yo no voy a pensar en textura de madera, o textura de pelo, o textura de fuego, textura de pasto. Yo voy a pensar en la evocación de lo orgánico o lo inorgánico sin distinción de su material. ¿Listo? Porque si bien el hiperrealismo tiene su valor, recuerden lo que yo les dije en la clase presencial. Sobre todo los que estén interesados en ilustración y en cultivar un dibujo lo más profesional posible, empiecen a comer dibujo de figura humana. Hagan todo lo que puedan a nivel de dibujo, ya sea realista, ya sea con modelo, ya sea bodegón.
Y si es posible que incluso se metan en asuntos también de pintura, eso ayuda al resto a concebir iluminación, materiales y demás. Pero nosotros estamos aprendiendo unas mecánicas para visualizar prototipos de manera efectiva, clara y económica. Por eso no vamos a salirnos del campo de la abstracción. Cuando hablamos de texturas orgánicas o inorgánicas, pero abstractas, no vamos a pensar en literalidad, sino vamos a pensar en la evocación, en la representación indirecta, ya sea de una categoría, ya sea de la otra. Recuerden que cuando hablamos de orgánico, para efectos de la clase estamos hablando de lo que sugiere o recuerda la vida, los seres vivos o la naturaleza, y cuando hablamos de lo inorgánico, para efectos de la clase, porque lingüísticamente tienen definiciones diferentes, inorgánico se va a concentrar en lo que recuerde o evoque lo artificial, lo inerte, lo industrial o lo manufacturado. Hay otra razón por la que vamos a manejar las texturas de esta manera. Las texturas nos tienen que ayudar a practicar trazo de construcción. Por eso incluso en esta introducción no vamos a trabajar con lápiz, solo vamos a trabajar con tinta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al momento de hacer texturas? Primero que todo, vamos a sacar un pequeño catálogo. Entonces, voy a hacer, para no extenderme demasiado, hagamos máximo 3 de cada categoría. Entonces aquí voy a dibujar un rectángulo. Ya saben, si en sus bitácoras esto lo quieren hacer con instrumentos, porque pues si recién están empezando, de pronto les salen súper chuecos, cuadrados y rectángulos, no se afanen, háganlo. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que parte de la aspiración de la clase es que un trazo de construcción bien cultivado les permita no solamente generar construcciones curvas, sino construcciones también de una apariencia geométrica. ¿Listo? Y obviamente alguien podría tomar una regla y dice, no, mira, esos no son rectángulos exactos, pero tienen una lectura lo suficientemente coherente, la palabra que estoy repitiendo mucho en el video de hoy, para que se lean como rectángulos o como cuadrados. Entonces empecemos acá con la primera categoría, texturas orgánicas. Y aquí van a estar las inorgánicas. ¿Listo? Ya saben, yo no voy a pensar ni en pasto, ni en fuego, ni en metal, nada. Yo voy a pensar es en tipos de trazos diferentes. Se van a dar cuenta porque acercarnos de esta manera al tema de texturas ayuda a reforzar trazos de construcción, sobre todo las texturas orgánicas. Cuando hagamos una textura, antes que nada, nosotros podríamos rellenar la hoja entera de una textura, pero hay que saber cuál textura. Entonces, indaguémosla como una partícula, es decir, como el átomo de la textura. Entonces, voy a generar esas partículas aquí afuera de cada cuadradito. Aquí voy a hacer la que a mí más me gusta, una textura orgánica básica, donde una serie de líneas verticales no completamente erguidas y no completamente equidistantes se empiezan a encadenar. Esa va a ser mi primera textura. Aquí voy a jugar con otras. Se me ocurre que podrían ser curvas. Entonces, si aquí son unas 6 o 7 líneas, aquí quiero jugar con máximo 5 curvas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la partícula de esta textura. Y aquí voy a jugar con... Hay una que a mí me gusta mucho que es como un hilo enmarañado. Entonces, sin despegar la herramienta del papel, hago una serie de movimientos ondulantes, no zigzags. ¿Listo? Esas van a ser mis 3 texturas orgánicas como muestras preliminares. Aquí voy a hacer el equivalente inorgánico de esta textura. Entonces voy a decir 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer otra textura. Se me ocurre que podría ser... ¿Cuál? Creo que podría ser zigzag. Entonces aquí vamos a hacer esto. Y aquí en esta otra se me ocurre... ya sé. Voy a crear intersecciones y después voy a rellenar esas intersecciones con líneas que vayan en otra dirección. Por si alguien de pronto al ver esto en sus casas o en sus dispositivos móviles se siente confundido, lo que yo estoy haciendo acá simplemente es definir cuál es la base de textura con lo que yo voy a rellenar cada uno de estos rectángulos. Por ahora solamente les voy a pedir que hagan un par de cada categoría. Ahorita les hablo de cantidades exactas para que nadie se vaya a confundir.
Cuando vayan a rellenar su catálogo de texturas, pueden elegir, de hecho es una buena idea que elijan diferentes herramientas, ¿listo? No es una buena idea que se queden con una sola cosa. Entonces, por ejemplo, creo que puedo alternar por lo menos estos dos. Como no quiero demorarme mucho, no voy a usar bolígrafo. Y ya saben, aquí tampoco voy a usar lápiz. No lo voy a hacer. ¿Por qué les digo que aquí, sobre todo en esta categoría, yo voy a seguir optimizando trazo de construcción? Porque fíjense lo que va a pasar. Yo tengo que reiterar las partículas de mi textura. Habíamos dicho cuántos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden ser 8, pueden ser 9, digamos que pueden ser 7 también. Precisamente como es orgánica, tiene esa maniobrabilidad que no me da las inorgánicas. Y de pronto ustedes ya intuyen, yo soy más dado hacia lo orgánico que hacia lo inorgánico. Yo no dibujo de afán, pero mi trazo trata de ser como muy suelto. Entonces hay ciertas expresiones que no me son tan gratas. Esa no es razón para que no las usen. De hecho, hay gente que en textura se va más por lo inorgánico. Hacen patrones que se ven muy geométricos y se pueden ver muy bien. Ya saben, los gustos del profesor jamás deben ser una interrupción para su formación. Entonces, yo simplemente hago la aclaración de que esta es la categoría donde yo me siento como más cómodo. Pero eso no significa que sea la que ustedes tienen que elegir siempre. Lo que sí probablemente se darán cuenta es que es una categoría donde podemos trabajar con más efectividad, precisamente porque no tenemos que ser tan mecánicos. La partícula permite un cierto margen de maniobra. Ustedes se pueden dar cuenta. Incluso tal vez puedan escuchar que yo no estoy rellenando por rellenar. Yo estoy creando bandas. Cada vez que hago 6, 7, 8, de pronto 9 trazos, estoy cambiando de dirección. Pero cambio de dirección ligeramente. Y lo que termina creándose aquí es un entramado, un tejido que, a pesar de que es orgánico, no se ve ni caótico, ni desordenado, ni chambón, ni hecho de afán. Otra de las razones por las que esto se va a ver muy bien es que yo voy a respetar los contornos del cuadrado que encierra la textura. Porque no hacerlo le empieza a dar una apariencia muy desordenada a este trabajo, sobre todo en texturas orgánicas. Entonces acá tengo que ser especialmente cuidadoso. Por más libres que sean estos trazos, por más margen de maniobra que me den, debo respetar lo más que pueda esa frontera. ¿Listo? Y ahí tengo mi primera muestra de textura. Ahora vamos a economizar algo de tiempo haciendo estas curvas con el Sharpie. Entonces, o de hecho, de pronto podríamos darle más variedad a esto utilizando, ¿dónde lo dejé? Utilizando el brush pen, pero ¿será que fui a perderlo? No, el brush pen no se me perdió, pero está un poquito desordenado mi espacio de trabajo en este momento. Entonces, por ahora vamos a seguir con el Sharpie. Y más bien ahorita hago una pausa que ustedes no van a notar y le doy una miradita a dónde está y hago un par de ejercicios con él. Fíjense que yo estoy asignando 5 curvas y otra vez escuchen. 5. Entonces, no es a la topa tolondra rellenar por rellenar. Yo estoy respetando la esencia de la partícula, pero al ser una textura orgánica, tengo un margen de maniobra que es mucho más amplio, creo yo, que el que me permite la textura orgánica. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo cambiar de dirección en este conjunto de curvas, puedo hacer que se pisen hasta cierto punto y no se va a perder la legibilidad de una textura que está intencionalmente creada. La textura inorgánica, cuando por ejemplo la equidistancia no funciona, se empieza a sentir muy desordenada. Es una de las razones por las que yo no soy tan dado a las texturas inorgánicas, pero de nuevo, eso no significa no significa ni que no las pueda hacer, ni que no las deban usar, simplemente hablo de preferencias personales. Y listo, ahí tenemos una muestra de una textura. Se pueden dar cuenta que esta tiene un registro mucho más contrastado que esta otra. La próxima semana, cuando nos logremos ver, toco madera, les voy a hablar con más detalle de temas como la escala tonal,
primeras gradaciones y cómo una textura no queda solamente con el registro inicial. Yo podría hacer la versión clara, oscura o graduada, ¿sí? Modulada como una difuminación muy suave de cada una de estas huellas. Pero por ahora es interesante que nos demos cuenta, según la partícula que elegimos y según la herramienta que elegimos para generar dicha textura, cómo esa huella se ve más o menos contrastada. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que en el ejercicio anterior yo utilicé una textura que se parece mucho a esta. De nuevo, no es que la tengan que utilizar, pero una textura orgánica que tenga un alto nivel de coherencia, que sea muy fácil de disciplinar, es un recurso que le hace a uno mucho bien. De nuevo, uno puede hacer técnicamente cualquier cosa con dibujo, uno podría hacer con puntillismo, un ejercicio de hiperrealismo, pero eso no necesariamente es bocetación. Entonces, es otra razón por la que yo favorezco lo orgánico, pero no significa que no debamos practicar ambas categorías. Entonces, fíjense que en este caso, cada una, perdón, de las partículas de mi textura surge de dejar que se mueva mi material sobre mi sustrato sin levantar la mano solo hasta que llegue al final. Ahora voy a rellenar un par de zonas al centro para que se vea un poco más uniforme y sigo teniendo ahí una muestra de textura orgánica. ¿Qué es lo que me llama la atención de esto? Que son diferentes. Eso es lo primero que tenemos que perseguir. Vamos a hacer mucho más con texturas, pero por ahora lo único que les voy a pedir es que en el catálogo de texturas, que en un par de minutos les explico en qué consiste, que esas texturas sean diferentes. Ahora resolvamos rápidamente estas de aquí. Entonces, habíamos dicho que aquí son 4 líneas y cambiamos de dirección. Eso no lo había indicado, pero lo puedo dejar claro de una vez. Hay una textura que solemos usar, de nuevo, por maña o por legado de cultura popular, o a veces por legado de educación, porque esto, por ejemplo, en planos de física se usa mucho. Líneas inclinadas equidistantes. Esto es un tipo de textura, pero es terriblemente ineficiente. Si las equidistancias entre líneas fallan, si la constancia de la línea inclinada falla, se empieza a ver mal la textura. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Recuerden que era lo que estaba haciendo aquí. Yo estaba rellenando por sectores, por bandas, por franjas. No traten de utilizar texturas que los obliguen a atravesar completamente la figura, sino que les permitan subdividir el espacio interior. Eso ayuda mucho a controlarlas. Entonces, voy a resolver con relativa rapidez esta primera textura inorgánica. Se pueden dar cuenta que cada vez que yo pongo un conjunto de 4 líneas, cambio de dirección. Entonces, si nosotros vemos la diferencia fundamental entre texturas orgánicas e inorgánicas, la diferencia fundamental sería que las inorgánicas deben tener una apariencia mucho más marcada de patrón. Por ejemplo, textil, ¿sí? De algo que surge de una repetición muy regimentada. Mientras que las texturas orgánicas tienen una apariencia ligeramente aleatoria, pero no es completamente caótica. ¿Por qué me acerco de esta manera a las texturas? Ustedes se pueden dar cuenta que en todos mis ejercicios, debo construir mediante un conjunto de líneas, ya sean que sean más delgadas, más gruesas, más curvas, más largas o más cortas, más numerosas o más escasas y más gruesas. Pero en todas tengo que hacer trazos medidos, curvos, rectos, inclinados, rectos más geométricos, un poco más libres, pero en todos la idea de trazo existe, mientras que en el frote de lápiz no aparece la idea de trazo de construcción. Algo de frote con lápiz lo vamos a hacer, algo, pero ya saben que en las primeras clases, por lo menos en las primeras 3 sesiones, no puede haber bocetos que estén hechos con lápiz, solamente estructuras, así como lo dijimos también en el tema de iluminación. Si su mapa de objeto más o menos proyectada lo quieren sacar con un portaminas, está bien, pero lo que no está bien es que el dibujo final esté hecho en lápiz, por lo menos al principio. Entonces sigamos aquí. Me disculpo porque se me quiebra un poco la voz, pero todavía tengo, pues, o sea, estoy en medio de mi quebranto. De hecho, ustedes no lo notan, afortunadamente, porque sería muy desagradable, pero ya le he hecho 5 interrupciones a este video.
porque tengo que despejar la garganta. Entonces, pues nada, estoy haciendo este video, es lo más temprano que estoy en capacidad de hacerlo. ¿Listo? Pero pues la idea es que pronto ya pueda estar mejor y podamos retomar la clase para beneficio de todos, porque pues yo también extraño el salón y lo justo es que podamos seguir progresando todos bien. Pero pues a veces las cosas se salen de nuestras manos. Entonces nada, voy a terminar aquí con una textura un poco más compleja. Les había dicho, primero voy a generar intersecciones, no voy a hacer líneas que vayan de extremo a extremo. Esas intersecciones pueden llegar a tener un aspecto ligeramente aleatorio, pero en últimas estoy configurando trapecios con la intersección de estas líneas inclinadas. Y la textura sigue teniendo una apariencia mucho más manufacturada que orgánica. O sea, esto puede ser evocación, por ejemplo, de un vitral. ¿Listo? Entonces, una vez ya tengo esas primeras intersecciones, voy a rellenar con líneas que vayan en direcciones uniformes. Y cuando cambio de celda, cambio la dirección. Ahora bien, estos son ejemplos. Ustedes tienen que buscar los suyos propios. ¿Listo? Pero pues la gracia del curso es que uno vaya descubriendo esas cosas también. Cuando uno hace la pregunta, ¿cuántas texturas existen? Técnicamente la respuesta es infinitas, no tienen límite. Pero cuando uno hace la pregunta específica, ¿cuántas saben usar? A veces la respuesta es una, o dos, o ninguna. Y eso es válido al principio. Entonces, pues es bueno que se vayan dando cuenta qué les sirve y qué les gusta. Como les digo, yo no soy muy amigo de las texturas inorgánicas, pero es por un asunto de paciencia. No es porque crea que sean feas o que no funcionan. Pero hay muchachos y chicas que como que florecen al momento de hacer patrones geométricos. Como que pueden regimentar muy bien el trazo, les va mucho mejor haciendo una construcción que parece un patrón de textil o de una textura mucho más uniforme y eso está muy bien. Entonces es bueno que vayan descubriendo qué funciona y qué no. ¿Listo? Entonces hasta ahí la introducción del tema de texturas. Hablemos de qué vamos a hacer para la tercera sesión. Recuerden por favor que debido a la coyuntura vamos a integrar entrega de semana 2 con entrega de semana 3. La entrega de semana 3 va a ser corta comparativamente hablando. ¿Listo? Y los temas de semana 2 todavía tenemos que seguirlos expandiendo, pero por ahora, en términos de temática, hasta aquí paramos. Entonces hablemos de qué vamos a hacer para la próxima semana. Primero, quiero que hagan una exploración de forma más trazo de construcción más líneas envolventes más sombra proyectada. Es decir, que ustedes van a elegir el método. Ya saben que lo pueden hacer a la vista, lo pueden hacer con rectángulo y trapecio o lo pueden hacer con rectángulo y trapecio más sectores. ¿Listo? Y recuerden que no se van a complicar con rellenos. De estas exploraciones, ya saben, trazo de construcción, más líneas envolventes, más sombra proyectada, ya sea que tenga o no mapa, pero yo les recomiendo que sí lo hagan, ¿vale? No traten de hacer esto como a la topa tolonda porque de pronto al principio la observación no les da. Entonces, de estos ejercicios, quiero que hagan 40. Y de esos 40 bocetos, única y exclusivamente van a rellenar 5 de blanco y negro y 5 de gris. Es decir, que 30 de esos bocetos van a ir como armazones de alambre, por decirlo así. Les dejo aquí un ejemplo adicional para que nadie se vaya a confundir. Entonces alguien dice, no, yo sí necesito usar esos mapas o esas maquetas porque me confundo. No pasa nada. Les recomiendo que varíen las formas, anímense a hacer ensamblajes, pero si al principio no les salen, pues con una forma muy básica está bien para los primeros ejercicios. Entonces tengo aquí mi maquetica que voy a utilizar para la construcción de esa sombra proyectada. Ya para terminar de inclinar acá ese trapecio. Y ahora entonces yo saco la forma que voy a trabajar. Me voy a imaginar como una planta imaginaria nuevamente. Viene hasta acá.
y esto está ubicado encima de un cilindro ligeramente chato. Asigno envolventes. Tener mucho cuidado con esa longitudinal, que sobre todo en objetos muy largos a veces se empieza a perder. Y asigno tantas transversales como las necesite. Yo creo que por ahí unas 4 o 5 deberían bastar. Extiendo aquí y aquí pongo otra transversal y paro ahí. Y ahora genero la representación de la sombra proyectada. Ya saben que una recomendación general para el curso es que no aumenten tanto la complejidad de los ejercicios hasta el punto de que no los puedan manejar. No se queden haciendo solo huevitos, pero deténganse ahí un rato si lo necesitan. Entonces, ya saben, trazo de construcción, más líneas envolventes, más el mapeado y la forma de la sombra proyectada. Y paran. Solamente a 5 le van a generar un relleno blanco y negro. Y a otros 5 de esos bocetos le van a generar un relleno con un gris. Entonces hagamos un ejemplo de eso otro. Nuevamente, el mapita, que es muy útil. Ya saben que esta es la única parte donde pueden, si quieren hacerlo, hacer uso de lápiz y de instrumentos. De resto, mano alzada, cultivar trazo de construcción, ¿listo? Y recuerden que la perfección técnica no es tan importante como la verosimilitud de lo que logren con su dibujo solo como dibujo, no como un ejercicio asistido en técnica, porque en últimas el ideal de todo lo que estamos haciendo es encadenar absolutamente todo ejercicio, hasta el que tenga el entramado más sencillo, para seguir cultivando sobre todo el trazo. Entonces, hagamos aquí pronto una forma más sencilla, que no es un ensamblaje, solo una forma. Entonces pongámosle envolventes. Ya saben, cuando puedan, que sus envolventes sean óvalos. Y generamos la sombra proyectada. Ojo con que la sombra proyectada se genere desde la forma que crea la sombra. Si no, eso ya empieza a restarle verosimilitud. Y las sombras proyectadas a veces tienen unas formas que uno dice, pues esto sí se vería así. Confíen en su mapa. Si su mapa les dice que al apachurrarse la sombra va a adquirir una forma que corresponde a esa prolongación del trapecio, pues sea. No pasa nada. Entonces ya saben que de estos 40 bocetos, a 30 solamente les van a hacer el trabajo de línea, trazo de construcción, líneas envolventes y la sombra proyectada. Y solo a 5, o sea, de los 40 en total, a 5 le van a hacer sombra en blanco y negro, puede ser con Sharpie, con marcador, con tinta china, con brush pen, y a otros 5 le van a dar una sombra con algún tono de gris producto de una textura sencilla. No tiene que ser la textura orgánica básica, pero la textura orgánica es una salvapatrias para este tipo de ejercicios. Unas líneas inclinadas que se pueden leer por bandas o por sectores, que no tienen que ser equidistantes, que tienen algún nivel de rotación y no por eso tienen una lectura chambona. ¿Por qué? Porque yo procuro, en la medida de mis posibilidades, no salirme de las líneas. Entonces el boceto tiene un, por decirlo así, sabor de boceto, pero no se lee como algo hecho como de afán y que sobre todo no describa lo que pretende describir. Entonces nuevamente, 40 bocetos de esta categoría y de esos 40 a 5 y solo a 5 le dan iluminación de blanco y negro y a otros 5 le dan iluminación con 1 o 2 niveles de gris. Podría ser que la sombra proyectada sea más oscura, no pasa nada, puede ser que tengan el mismo nivel, no pasa nada. ¿Qué es lo importante? Que los bocetos están hechos todavía en tinta.
Acuérdense que solamente se puede usar lápiz para ese mapa. De resto, todo tiene que ser en un material permanente. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la otra parte? Más bien sencillo, no quiero sobrecargarlos. Van a hacer un catálogo de texturas donde van a ver 5 texturas orgánicas, 5 texturas inorgánicas. ¿Cómo van a organizar ese catálogo? Muy sencillo. Puede ser en una sola página de su bitácora. E incluso podría ser en menos espacio. Van a hacer esas texturas. No tienen que ser con esta retícula. Y como les digo, o sea, en una página sobre todo grande, que sean tan grandes los cuadrados, de pronto no se va a ver como tan... No va a ser tan eficiente. Entonces podría ser que dijeran, no, mire, yo saqué mi catálogo en media página. Saqué una tirita acá de 5 texturas orgánicas, saqué una tirita acá de 5 texturas inorgánicas, planas, en tinta, no en gradaciones, todavía no tienen aplicaciones muy específicas, pero quiero que tengan ese catálogo. Entonces resumamos, ¿cuántos bocetos son en total? Técnicamente son 50. De esta categoría, iluminación contemplando la sombra proyectada, 40. De esos, a 5 le dan sombra blanco y negro, a 5 le dan sombra con gris. Y los últimos 10 bocetos, digamos que son, sí, que son 10 bocetos, consiste en un catálogo de texturas. 5 cuadraditos, cada uno con una textura orgánica y otros 5 cuadraditos, cada uno con una textura inorgánica. Todas las texturas en tinta, de preferencia, variando materiales, y eso es. Voy a estar muy atento a las preguntas que manden. Yo sé que no es ideal como virtualizar repentinamente la clase. Les recuerdo, yo pues cuento con su buena fe y su generosidad de acuerdo a, debido a la situación en la que yo me encuentro en este momento. Yo sé que o sea, es una situación mía, pero les agradezco de antemano su comprensión. Y esa es la razón también por la que este ejercicio es como la mitad de lo que yo normalmente pondría. ¿Listo? Normalmente habría aplicaciones específicas con estas texturas, primeras gradaciones, pero por ahora vamos a darle pausa a eso. Pero sí es importante que no nos desconectemos una semana del curso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a hacer la sesión de refuerzo a la que ya están invitados los estudiantes de la clase y solo los estudiantes de la clase. Voy a mandarles retroalimentación de sus ejercicios, que es muy sencillo. Simplemente les recomiendo que cambie estos para mejorar su nota y sobre todo para pues, seguir mejorando trazo. Y una sola entrega unificada se revisa en la semana 3. ¿Listo? Voy a estar completamente atento a todo lo que quieran preguntar, ya sea por correo o ya sea en la sesión de refuerzo. Y pues nada, quedo muy atento a lo que quieran preguntar y de nuevo les agradezco su atención y el que no nos desconectemos de este proceso que pues sí pretende ser bien intenso y bien continuado. Entonces por eso pues necesito que a pesar de mi enfermedad no haya esa pausa tan larga sin que ocurra nada. Muchas gracias a todos, un excelente fin de semana y estamos en contacto.